Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cande Rigoni, para hablar, para seguir conversando sobre la necesidad de darle todo el volumen posible al amor en nuestras vidas, todo el lugar, todo ese espacio que a veces no le damos, ¿no? Sí, y esta pregunta de, bueno, ¿a qué le damos espacio, no? En nuestra vida y cómo eso nos hace sentir. Sobre todo siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Como un principio de realidad, cómo es la sociedad que habitamos, con qué nos conecta, qué nos da, cómo nos trata, con su alimentación, ¿no? Con su forma también de pensar cómo tiene que ser nuestra vida, cómo sostenerla. Y a veces es difícil poder construir márgenes autónomos, ¿no? De decisiones que tengan que ver con darnos lo que realmente sentimos, lo que realmente deseamos. Y también con esto que decíamos antes, con poder pisar la valentía de hacernos esta pregunta de qué es lo que deseamos, ¿no? Animarnos a hacernos esa pregunta en medio de una sociedad que todo el tiempo a lo que apunta es a tapar esa conexión con el sentir. ¿Y cómo lo hace, no? Muchas veces, a través de la alimentación clave, la mayoría de los productos que se van elaborando, su finalidad no es nutrirnos, sino que es saciarnos, ¿no? Sí, saciarnos y también esto de hacernos adictos, porque uno no para de comer. Y esta cuestión de a veces ya no comemos más por hambre, o quién come por hambre, ¿no? Por hambre real, ¿no? De sentir este ruido, ¿no? De que biológicamente mi cuerpo me está demandando la alimentación, la nutrición, y como ya no nos alimentamos desde ese lugar, sino desde un hambre emocional, desde un hambre que tiene que ver con hambre del sentir, hambre de la conexión, ¿no? De que haya alguien que me mire, que esté conmigo, ¿no? Que me genere, digamos, esas sensaciones que biológicamente tienen que ver con lo que verdaderamente nos hace feliz y que tiene que ver con sentir que pertenecemos a este mundo, que podemos participar, ¿no? Que podemos nutrir a este mundo y que también en ese andar podemos compartir y ser auténticos con los demás. Muchas veces esto no pasa, ¿no? Y nacemos o nos desarrollamos en medios ambientes donde, de repente no hay una conexión establecida con el otro, donde de repente no hay un lugar para que yo pueda expresar cómo me siento, lo que yo deseo, ¿no? Y eso muchas veces hace que busquemos esa conexión, esa calma, esa paz en otros lugares, ¿no? En sustancias también, ¿no? Porque es que biológicamente lo necesitamos. O sea, biológicamente, nuestra biología es maravillosa, pero cuanto más salud tenemos, es cuando más cuidamos a nuestro cuerpo, cuando lo amamos. ¿Y cómo lo amamos? A través de decisiones. Lo que pasa es que a veces, cuando tapamos tanto a nuestro cuerpo y nos llenamos tanto, esto que vos traías de la saciedad, no hay lugar para el sentir. O sea, no dejamos lugar para nada. Y acá la importancia del conocimiento, que una de las cosas que te habilita es el poder cuestionar, ¿no? Porque literalmente todo lo que nosotros escuchamos creemos que es verdad. O sea, el cerebro funciona así, cree todo lo que escucha, lo cree, ¿no? De hecho, es muy importante e interesante hacerte esta pregunta de, ¿qué te decían en tu casa? Porque muchas veces, nosotros pensamos que no, nosotros pensamos que somos muy vivos y que podemos discernir y literalmente no, y además todo el tiempo estamos operando desde el inconsciente, ¿no? Que es esa memoria que se va construyendo a partir de lo que hemos escuchado, ¿no? Que nos han dicho que éramos y desde ese lugar accionamos. Entonces, es difícil a veces ser libre y elegir desde ese lugar
cuando en realidad estamos eligiendo desde otro ámbito, ¿no? Desde otro espacio al cual no es tan fácil acceder. Pero, digamos, como nuestra biología necesita esa amorosidad, ¿no? Esa conexión, si no la tenemos a través de personas y de los lugares que habitamos, las vamos a buscar en otras cosas. Y ahí, bueno, aparecen también consecuencias, ¿no? Porque pueden ser elementos o sustancias que a largo plazo no terminan siendo saludables para nosotros, que tienen un coste a nivel biológico y que justamente como son adictivas, de repente no es tan fácil salir después. Uno va perdiendo autonomía, aunque uno se convenza de no, yo tengo el poder, yo realmente puedo, ¿no? Dejar de consumir, digamos. Esto se ve mucho con la alimentación, porque en realidad hoy en día es esto, digamos, los drogados somos todos. Todos nos drogamos con algo, con la alimentación, con el celular, ¿no? Digo, no solamente, ya quedó como muy corta el ver o el pensar a la drogadicción desde el consumo de sustancias, sino que esta sociedad nos hace ser adictos todo el tiempo a algo, y yo creo que es muy interesante el poder reconocerlo, porque implica el poder construir una mirada amorosa hacia el otro, ¿no? Que es adicto a algo, porque al reconocer que yo también lo soy. Porque de repente, ¿no? Si yo pienso que soy soberana, ¿no? Y que todas las decisiones que tomo las hago desde un lugar, ¿no? 100% de autonomía, entonces, ¿por qué si me propongo utilizar el celular 1 hora por día no lo puedo hacer? ¿O por qué si me propongo no comer harinas durante una semana no lo puedo hacer? ¿No? Digamos, ¿por qué es esto de poder entender cuál es el funcionamiento de nuestra biología y que no estamos hechos para, de un día para el otro, digamos, dejar de sostener un hábito que para nuestro cuerpo significó algo importante, significó conexión, significó calma? Y acá también se abre mucha información, porque de repente la información que aparece es que, bueno, en mi vida no está la calma, o en mi vida no está la conexión, o en mi vida no está la expresión o el poder decir lo que siento, ¿no? De repente hay precios que se pagan por decir lo que uno siente, y como esos precios son dolorosos, ¿no? Y son dolorosos, son además muy invisibilizados y están muy naturalizados, como el hecho ¿no? Como el hecho de negar la palabra, ¿no? Uno, ¿qué pasa o qué pasó en tu historia cuando vos te atreviste a decirle a tu familia lo que sentías? Porque no es gratuito, ¿no? Digo, hay muchos seres que sufren la expulsión, sí, que sufren los enojos, ¿no? Y además enojos que ¿cuánto tiempo duran? Son interminables. Claro, años a veces, ¿no? Sin hablarse. Y está totalmente normalizado. O sea, nadie lo discute. Es como, hay un respeto hacia el enojo, hacia el castigo, hacia la exclusión, que ni siquiera lo traemos como temas de conversación. Y nosotros, digo, es muy importante verlo, porque nosotros venimos de familias donde todas estas cuestiones aparecen y están normalizadas. Especie de decretos, ¿no? Claro. Lo implícito. Los mandatos a los cuales hay que afrontarse, claro, y que no todo el mundo puede enfrentar. Sí, y que tiene que ver con esto de que generalmente uno es apreciado y valorado cuando uno hace lo que el otro desea. Sí, es verdad. Entonces, claro, o sea, reconociendo eso es interesante, porque no es tan fácil ser auténtico o hacer lo que uno desea. No, cuando dentro uno, de una sociedad, no. No solo dentro de una sociedad, sino también dentro de un ámbito familiar, Bueno, que no lo hace de malo, esto lo tenemos que aclarar, ¿no? No. O sea, porque, digo, los núcleos familiares, o sea, todos nos amamos. No lo hacen de malos, pero a veces se hace mucho daño desde lo familiar, y estos mandatos, estas cosas decretadas, se hace mucho daño. Sí, y muchas veces porque se repite, ¿no? Es lo que tus abuelos hicieron conmigo, tus bisabuelos con tus abuelos y demás.
Y por suerte yo realzo mucho el valor de esto, que hoy en día nos podemos sentar y podemos discutir y podemos hablar de estos temas, pero antes no, digo, por eso es importante ver que no es desde un lugar de maldad, ¿no? Mi papá siempre recordaba que su padre, cuando terminó el secundario, le regaló los libros de ingeniería, no le preguntó, y fue y se anotó. Y con mi tía pasó lo mismo con los libros de psicología. No les preguntaban nada, vos vas a estudiar esto, tomá, listo, andá, anotate. Y no, nadie se animaba a discutirlo. Sí, bueno. De hecho, él siempre en su vida decía que él hubiese querido ser arquitecto. Claro, bueno. Mi mamá también me hiciste acordar, ¿no? Decía que, claro, ella hubiera querido estudiar arquitectura, pero no lo hizo porque mi papá le dijo, tenés que criar a las chicas, ¿no? Y acá lo que yo estoy pensando es, jamás le pedí la opinión a mis padres de qué pensaban sobre lo que iba a estudiar. Es esto y voy. Claro. Entonces, celebrar. Yo creo que estamos habitando en un momento de la humanidad donde sí podemos atrevernos a escuchar lo que sentimos, lo que queremos y a encontrar espacios también para darle un lugar y que pueda florecer. Ahora sí, todos esos sentimientos y deseos, y no hacerlo solamente por nosotros, sino por todos nuestros ancestros que no pudieron hacerlo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.